Bienvenidos a este Impacto Político en este domingo tan particular de mucha información política, de mucha actualidad. Y acá estamos para arrancar hasta las 9 de la noche, hasta que llega Hagan Algo. Déjenme antes de comenzar con la información dura, un par de saludos, algo, eso que se dicen, saludos parroquiales que se le llaman a toda la comunidad de Racing. Otro campeonato, le estamos rindiendo honor a la academia, otro campeonato más. Y también a la gente de Cañuelas, La Dolfina volvió a ganar en polo y Cañuelas Fútbol Club que ahí ganó el torneo de apertura de Divisional C, así que un beso grande para todos ellos. Ya nos metemos con la información porque, claro, hubo anuncios del gobierno nacional esta semana por parte del presidente Alberto Fernández, que acá los tenemos, Esto es básicamente lo que el gobierno anunció: doble indemnización, bienes personales, atención que hay medidas para los bienes personales, salarios y jubilaciones, retenciones. Hay una polémica, lo escuchábamos recién hace minutos nada más, alguien que apoyaba las medidas del gobierno, y las compras en el exterior, que van a tener un gravamen, como ya tuvieron en algún momento. Vamos a tratar estos temas con el señor Juan Enrique, que ya está con nosotros. Juan, ¿cómo estás? Placer verte como cada domingo. No, muy bien, muy bien. Contento. Bueno, el gobierno tomó rápidamente acción, con todas las medidas. Doble indemnización se conoció en la semana por 180 días, sí. Rige para los empleos que ya, digamos, estaban, no para los nuevos empleos, aclaremos eso, ¿no? Claro. Bienes personales, ahí hay una alícuota que se está todavía estudiando. Salarios y jubilaciones, van a retocar ahí también el tema. Retenciones al campo, acá empezó también un temita, una discusión, que no son tantas, porque me puse a ver alguna información que tiene que ver, por ejemplo, comparado con septiembre de 2000. Sí. Bueno, agarrate fuerte que están sacudiendo la escalera, ¿no? Me parece bárbaro, ¿no? Acá se ve realmente un gobierno, un Estado, un país interviniendo en la economía para mejorar la situación. Sabemos que de una situación calamitosa e irresponsable del gobierno anterior con respecto a la economía, retirada realmente de la economía, y acá tenés medidas, agarrate fuerte, Rodo. Claro, vos hablabas muy bien, doble indemnización, se perdieron 204.000 puestos de trabajo durante los 4 años, cuando se deben crear 200.000 puestos de trabajo por año por los jóvenes que se incorporan a la población económicamente activa, y bueno, perdimos 200.000 puestos, claro, doble indemnización, una forma de parar esa sangría de empleos. Recordemos que esto ya se utilizó en el año 2002 y tuvo un resultado de bajar de 2 dígitos a un dígito. Hay algunas críticas por parte de algunas industriales, ¿no? Porque los industriales, ¿qué es lo que dicen? Los industriales dicen, bueno, nosotros también fuimos castigados en los últimos 4 años. Bueno, pero detrás de esto viene la recomposición de salarios, de jubilaciones, de beneficios, que seguramente va a reactivar la demanda interna, y el comercio y la industria seguramente va a crecer y bueno, creo que realmente va a venir un atractivo para la economía. ¿Y sabes por qué se toman estas medidas? Está bueno que analicemos el porqué de las medidas y lo que deja el gobierno de Mauricio Macri en términos de una política regresiva, donde atacó a las mayorías, beneficiando a una minoría. Si vos mirás la matriz, Rodo, mirá, esta es la matriz tributaria, la recaudación. ¿Quién pone la guita? ¿De dónde sale la plata para mantener el Estado Nacional? Y si vos mirás la matriz, fíjate, el 0,6% es la recaudación de los que tienen mayor capacidad contributiva. El que tiene guita, los más ricos. Los más ricos solamente aporta con bienes personales el 0,6%. Recordemos que en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner 2015 llegaba al 1,8%. O sea, se bajaron impuestos, muchachos. Ahora vos fíjate retenciones, ¿no? Impuestos a las exportaciones, que se están quejando. Perdón, yo entiendo que recordemos una cosa, ¿sí? En los 4 años de gobierno de Mauricio Macri hubo, digamos, si uno así pasándolo rápido, pocos sectores que ganaron dinero, pocos sectores que tuvieron ganancias. Y sin duda estuvieron los servicios financieros, en este caso, bancos y todos los que se dedican a ese tipo de actividad, y los exportadores, que no son tantos, porque acá vamos a aclarar algo, y me parece que está bueno. Muchos dicen el campo ganó guita. No, claro. No es el campo, porque hay muchos productores, chicos, medianos, que no han ganado tanta plata. No es así como dicen. ¿Quiénes son los que han ganado mucho dinero? Los que exportan, lo que trabaja la gente del campo. Agroexportadoras transnacionales, ni siquiera viven en la Argentina. Y hay que ser muy claros, cuando vos devaluás, le das ingresos extraordinarios a esos sectores. La devaluación de los 4 años de Mauricio Macri fue del 500% y tuvimos una inflación promedio del 300%. Y tu salario no llegó al 165%, así que compará quién se quedó. Y fíjate el impuesto que representa en la matriz, 7,4%. Para comparar, cuando vos compras la leche, el pan, la carne, pagás
El 30 representa lo que vos garpás cuando consumís, cuando viajás, cuando pagás prepaga, colegio. Cuando vivís en la República Argentina, vos pagás el 30. Y si pagás ganancias, porque pescan en la pecera con tu salario, es el 21. O sea que la mitad de la mantención de este país la hacemos todos los trabajadores y los sectores que se quejan con una parte reducida. Mirá esto, Rodo. El presupuesto. No, ¿dónde se gasta esta plata? Por ¿no? eso, bueno. ¿Quién la gasta y qué representa? Ahí lo decías vos recién, los sectores que más ganaron, lo que apostaron a la especulación, a la acumulación que se llevaron en forma de fuga de capitales, nos dejaron este regalito, mirá, de todo el presupuesto, el 20% es para pagar intereses de la deuda. Y te quería comparar esto, Rodo, que es central, educación y salud. Perdón, aclaremos algo, ¿no? Que vos ya que tocás el tema deuda. Argentina no pagaba esos porcentajes de deuda. No. No, porque ahora va a pagar este porcentaje. 5%. Exactamente. 5%. El 5 pasó al casi el 20. En el año 2015 pagaba el 5% del presupuesto. Vos fíjate, porque vos decís, ¿qué representa? Te lo hice en porcentajes, tanto en la recaudación como en la salida, en el presupuesto, para que vos compares quién pone la guita, de dónde salen los recursos, quién es el que sufre, a quién se ajusta, porque ahora se vienen las medidas. Está bueno que vos marcás, porque el IVA lo pagamos todo. El IVA lo pagamos todo, lo paga la persona el jubilado, que tiene un ingreso de 14.000 pesos, que va a comprar la leche, que no le alcanza, como lo paga también el agroexportador que tiene sus empleados en la República Argentina. O sea que esto es regresivo, no tiene nada de progresivo, de progresista, de progreso, nada. Y ganancias en los salarios, pescar en la pecera también. Por eso, fíjate que tendríamos que hacer más progresiva la matriz tributaria, lejos de lo que pasó en el 2017. Igual, Juan, a ver, si uno compara contra septiembre de 2018, porque después vamos a mostrar, porque vieron que el gobierno, el que se fue, es bastante particular, ¿no? Quien era ministro de Agroindustria salió a criticar las medidas del gobierno, hace nada. Pero él en el 2018 decía otra cosa. Después lo vamos a estar viendo, ¿no? Porque es muy particular el tema, ¿no? De retenciones. Sí, claro. Porque lo que van a pagar ahora no es tan diferente a lo que se pagaba en septiembre de 2018 cuando Mauricio Macri era el presidente. Vamos a recordar el nombre de la ley. Solidaridad. Solidaridad, Rodo, lo hace solamente el Estado Nacional. El resto, por ahí, yo no le pondría nombre de solidaridad. Solidario es el Estado Nacional. Y acá está, mirá, te lo represento. Estamos hablando del 30% para el que tiene capacidad de poder viajar a Miami, a Europa. El 30% es un impuesto. Sí. Claro, te puede gustar, no te puede gustar. A mí me gustaría que la guita se gaste en la República Argentina. Sí. 30%. Claramente, hablamos de solidaridad. Hoy estamos hablando con el dólar a 63, como está hoy. El que compre, digamos, en el exterior va a pagar 81,90. Esta es la cifra a hoy, ¿sí? O sea, 63 pesos el dólar oficial. Con el impuesto del 30%, estamos hablando de 81,90. Lo que significa esto, cuando vos sacás o pegás un tarjetazo en 12 cuotas en pesos, pero con consumos del exterior, estás consumiendo dólares. Y los dólares son un recurso estratégico, sobre todo en este momento, en un momento excepcional de la República Argentina. No es cualquier momento, es un momento de crisis dejada de una irresponsabilidad de un gobierno que generó que no haya dólares en el Banco Central. Por eso, insisto, acá se están cuidando los dólares, que son un recurso estratégico para la República Argentina. Y bueno, estamos hablando de que en viajes al exterior, pasajes, hotelería, estamos hablando que esto son 10.000 millones de dólares por año. Lo que se busca es desincentivar ese gasto de dólares por parte. ¿Sabe cuántos son, Rodo? 3 millones de argentinos. Que lo puede seguir haciendo. 2 millones. Que recordemos, no está prohibido nada, se puede seguir haciendo. Esto es solidaridad. La ley es un tema excepcional, sí, en un momento excepcional. Hoy Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, hablaba de este tema, decía que la lógica es justamente solidaria y contributiva. Así que vamos a seguir enseguida con los temas económicos. Inflación, que es otro de los temas. Vamos a seguir hablando con Juan Enrique. Pero está con nosotros el diputado nacional, Leonardo Grosso. Leo, placer verte, gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Bueno, actividad van a tener, ¿no? Ya se han convocado sesiones extraordinarias, ya esta semana, ya mañana, el presidente de la Nación a las 5 de la tarde va a presentar el Consejo Federal contra el Hambre. Los va a estar buscando ahí la inyección en el consumo, pero el miércoles, tengo entendido, va a estar llegando la Ley Solidaria Social y de Reactivación Productiva. Bueno,
fundamentales, ¿no?, para este momento que vive la Argentina, Leo. Sí, sí, lo dijimos durante toda la campaña, fue un acuerdo inclusive de otros sectores políticos que tienen representación en el Parlamento. La crisis económica y social que vive la Argentina es gravísima y amerita que todos nos pongamos a trabajar. Ya hay sesiones extraordinarias, vamos a sesionar seguramente en estas últimas semanas de diciembre y también en enero. Uno de los puntos es la emergencia económica. Estamos ante una situación donde necesitamos tiempo para rehacer el presupuesto, entonces necesitamos también herramientas para poder afrontar la situación de crisis que vive la Argentina, y de eso se trata. Mañana se van a dar las explicaciones particulares del proyecto de ley, y hay una decisión que para mí es importante y es destacable, y que hoy inclusive estaba en varios diarios, digamos, ¿no? Que lo dijo nuestro jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Es una ley que pretende discutirse en el Congreso, no es letra cerrada, pero que lo que pretende es construir herramientas para generar el espacio de acuerdo que la Argentina necesita para salir de la coyuntura, ¿no? Y esto me parece que es central porque fue parte de la agenda de campaña del presidente Alberto Fernández y hoy es parte de la realidad de la política argentina. ¿Cómo es este Congreso en particular? La conformación, te digo, ¿no? Bueno, es un congreso parejito, para decirlo de alguna manera. Es un congreso parejito, donde hay dos fuerzas muy grandes. El Frente de Todos, que hemos conformado un frente, un bloque de unidad con todos los sectores, el variopinto de espacios políticos que participan del Frente de Todos, y el bloque de Cambiemos, que ha tenido resultado de las elecciones, una composición también importante. Yo creo que va a ser un congreso de mucho debate, sí, claro, como ha sido también en los años anteriores. Lo que nosotros le pedimos a la oposición actual es responsabilidad, porque el país que nosotros estamos administrando con 40% de pobreza, con millones de personas que se van a dormir sin comer, es un país resultado de políticas económicas que ellos aplicaron durante 4 años. Y durante esos 4 años ellos le pidieron responsabilidad a la oposición, ahora nos toca pedírsela a ellos. ¿Cómo ves y qué es lo que han hablado? Porque debe haber habido conversaciones previas con relación a justamente a esta ley solidaria que se va a presentar. ¿Cómo crees que va a reaccionar en este caso la gente de lo que es el ex Cambiemos? Ellos tienen distintos sectores, la realidad es que hoy tienen un bloque, por eso pero te lo pregunto. Se expresan distintas Porque viste opiniones. que el radicalismo enseguida toma distancia en algunas situaciones. Sí, hay un sector más racional que se presta al diálogo y que entiende la situación económica y social que vive la Argentina, que entiende que es diciembre, que entiende que la gente ha sufrido mucho estos 4 años y necesita rápido un abrazo del Estado, que están dispuestos a sentarse. Y hay otros que hacen politiquería, digamos, y empiezan con las chicanas mediáticas y entonces ya plantean una oposición a la ley, una ley que no conocen. Entonces es muy difícil oponerse a algo que uno no conoce. Por eso nosotros llamamos a la responsabilidad y a la racionalidad. Que no conocen, pero el nombre ya por sí es muy sensitivo, o sea, deberían ser más prudentes, creo. Sí, no conocen la ley, pero sí conocen la realidad, o deberían conocerla, ¿no? Y la realidad argentina, insisto, es gravísima y necesitamos discutir y darle herramientas al presidente para que empiecen a tomarse medidas, como ya se han tomado en esta semana, que sean más contundentes y que puedan rápidamente aliviar el bolsillo de la gente, que en definitiva es para eso, para lo que nos votaron. Aguardame un segundito, que me voy a saludar. Está con nosotros ya, esperándonos, Daniel Menéndez, hombre conocido por el coordinador de Barrios de Pie, pero que ahora es un subsecretario en el Ministerio de Desarrollo Social, un lugar me parece que es muy importante. Claudio Lozano, economista, Hilario Moreno, que es analista político, porque vamos a analizar y vamos a meternos con todos estos temas que hemos tratado hasta ahora, pero yo les mencionábamos, con Juan Enrique mencionábamos el tema de las retenciones, que para algunos dicen es un aumento. Lo que decía Luis Miguel Echeverre, ¿qué dice ahora Luis Miguel Echeverre, el ex ministro de Agroindustria, con relación al tema retenciones? Fíjense lo que está poniendo, esto es hoy. Disminuyendo presión impositiva, cuadriplicamos, exportaciones de carne y tuvimos cosecha récord para generar divisas y empleo. Hay que bajar impuestos y gasto, ver al campo como caja no es el camino. Esto lo dice hoy, ¿sí? El señor, pero fíjense lo que decía el 3 de septiembre de 2018, siendo él ministro. Él justificó en ese momento las retenciones, dijo que era muy antipático, pero que el país estaba en crisis, motivo por el cual se necesitaba. Es decir, son parecen como dos personas, y no estoy hablando que pasaron 10 años entre uno y otro, declaración, estoy hablando de una diferencia de año y medio, ¿sí? Menos, nada. Bueno, cambió de pensar el hombre, lo que
estaba bien, bueno, parece que no es tanto, Claudio. Sí, sobre todo porque cuando él dice que cuando justificó las retenciones, lo que se está haciendo ahora es ponerlas en el mismo nivel en el que estaban en ese momento. Porque en ese momento Cambiemos puso las retenciones en pesos, claro, para un valor del dólar que estaba en 33 pesos. Ahora está en 63. En realidad, el porcentaje que se está estableciendo hoy lo que hace es simplemente actualizar el nivel de retenciones, dado que hubo un desfasaje entre la evolución del dólar y las retenciones que quedaron prácticamente licuadas en el valor de los 4 pesos que se habían establecido en ese momento. No hay acá un aumento de las retenciones que sería conveniente discutir. Es un tema que se puede debatir, pero que en todo caso se discutirá después. Lo que está planteando hoy es simplemente una actualización. Es lo que justificaba Echeverre. Así que no debería estar Claro, en porque discusión. uno se pone a ver los números. Estoy haciendo ahí algunos numeritos con relación al tema. En ese momento era un porcentaje más 4 pesos. Lo que pasa que en septiembre de 2018 no son los Eran 4 4 sobre 33, es el 12%, el mismo 12% que se establece ahora sobre el dólar de 63. O sea, coincidís ahí con el presidente que no hay aumento de No retenciones. hay aumento, hay actualización de retenciones. Por eso digo, el aumento de retenciones que hay que discutirlo, porque si me preguntás a mí, es lógico que la soja tenga una retención del 35%. Pero digo, esa es una discusión posterior. Lo que está planteado hoy es simplemente una actualización que, entre otras cosas, es bueno decirlo, son 1.900 millones de dólares que en realidad se perdieron en este tiempo fruto del desfasaje entre el dólar y los 4 pesos que se establecieron. Era obvio, además, que establecer una retención en pesos cuando tiene que ver con una liquidación en dólares, en el marco de lo que se estaba acordando con el fondo, implicaba una licuación. Por lo tanto, lo que hubo fue una transferencia de ingresos brutal de parte de la sociedad argentina hacia los exportadores. Lo que se está estableciendo ahora es un nuevo equilibrio respecto a lo que en todo caso se desfasó en el último tiempo. Hilario, el gobierno está tomando bien las medidas, digo, porque muchos hablan que los gobiernos tienen que tomar decisiones rápido cuando comienzan, porque es el tiempo donde tienen el mayor capital político, ¿no? Sí, seguro. Sí, sí. Este es el momento para tomar esas medidas. El gobierno tiene que resolver en paralelo 2 frentes. Tiene que tener éxito en el frente económico, que eso no va a ser inmediato. O sea, todas estas cuestiones pueden tener un resultado en meses, con suerte, en un año, digamos, de que la gente empiece a percibir que eso mejora un poco la situación cotidiana. Y la otra es en el frente político, es decir, poder sostener un poder político que le permitan, por ejemplo, actualizar las retenciones y no enfrentar un conflicto que lo desgaste. Me parece que el momento es bueno porque evidentemente ahora es cuando el gobierno más consenso tiene para llevar adelante esas cosas. Daniel, estás viendo una situación, ya lo venías tratando el tema, la situación social es tremenda, porque ese número que nosotros vemos de un 40% de pobreza, más de casi el 41%, son personas, ¿no? Y Daniel está ahora en el Ministerio de Desarrollo Social, donde se están tomando medidas, donde mañana va a haber una presentación. ¿Dónde va el gobierno en ese sentido? Parece que hay que administrar la esperanza, ¿no? O sea, nuestro país, digamos, con el nivel de deterioro social, no se canalizó en situaciones de estallido, de violencia, de presencia mucho más álgida en las calles, porque hubo un proceso electoral que canalizó esa situación de muchísimas tragedias personales que vivieron centenares de miles de familias todo este tiempo. Y me parece que hoy hay una responsabilidad de administrar esa esperanza dando respuestas. Parece que lo que señalaba Claudio respecto de la medida en relación con actualizar el monto que se licuó a través de las devaluaciones y que el Estado pueda capturar una parte de los ingresos es central, porque ahora hay que dar respuesta a la base social que acompañó este proceso y que es la que padeció todo este tiempo enormes injusticias, enormes dificultades, los trabajadores, los pequeños comerciantes y los sectores más humildes. Hay que rápidamente, Daniel Arroyo nos planteó la necesidad de acelerar el programa que da pelea contra el hambre, que Alberto trabajó durante toda la campaña electoral y lo presentó de cara a la sociedad. No esperar hasta febrero, adelantar en algunas localidades la implementación. Por supuesto ya anunciar y pensar y implementar las medidas para fortalecer los ingresos de los hogares más humildes de cara al bono de fin de año para los y las familiares y los trabajadores de la economía popular, de los distintos programas de empleo. Me parece que rápidamente hay que dar señales en ese sentido y luego ir un proceso que vaya cambiando algunos parámetros, ¿no? Hoy
el asistencialismo, la política de asistencia, pensando que un plan social iba a ser transitorio porque la misma regeneración del proceso económico iba nuevamente a integrar a aquellos que están excluidos después de 20 años, es evidente que fracasó. Y con Emilio Percy, con la Secretaría de Economía Popular, estamos planteando una reconsideración de la política asistencial de los programas de empleo hacia una política que fortalezca el trabajo en la economía popular, que trabaje sobre el área textil, sobre el reciclado, sobre la economía del cuidado, la producción de alimentos, la obra pública y poder salir de este proceso con reformas estructurales, por lo menos en un montón de áreas, pero en el área que nosotros estamos trabajando, que tiene que ver con reconfigurar las políticas sociales. Aguárdame un segundito, que le quiero preguntar a Leo Grosso justamente esto. Decían, el gobierno puede llegar a tener éxito político más inmediatamente que el económico, ¿no? Porque el económico hay que esperar un poco, hay que ver cómo aplican estas medidas. Ya me parece que Claudio Lozano explicó perfecto que no hay aumento de retenciones, sino actualización de retenciones. Sin embargo, se intentó mediáticamente instalar de que eran aumentos hoy. Sí, se intenta construir nuevamente una grieta, si se quiere, entre el gobierno actual y los sectores patronales del campo, para decirlo correctamente. Sí, a mí me parece... Lo que era en su momento la mesa de enlace no es tal, digamos, es otra cosa. No es tal, y hay diálogo, y Alberto tuvo 2 reuniones en el medio de la campaña con la mesa de enlace y con distintos sectores, y fue claro también en esto. Nosotros necesitamos avanzar en un proceso de recomposición de los sectores que más mal la pasaron, y para eso los sectores que más espalda tienen que poner. Y esto es así. Con solo la medida de actualización ya son miles de millones de pesos que el Estado Nacional empieza a recaudar y que puede destinar a políticas para paliar el hambre o para generar trabajo, como explicaba Daniel Menéndez, que van a encarar desde el Ministerio de Desarrollo Social. A mí me parece que ahí está el éxito, con las prioridades alteradas en términos de lo que tuvimos como prioridades en los últimos 4 años, ya la cosa se empieza a recomponer. No digo que va a ser sencillo, pero tampoco es la Argentina sin recursos que nos quería vender Macri, donde todos teníamos que hacer un esfuerzo, o más que un esfuerzo, un sacrificio. Es una Argentina con recursos, donde esos recursos están mal distribuidos, y los únicos que hicieron un sacrificio fueron los que menos tienen, los laburantes, los pequeños y medianos empresarios, para lograr o para consolidar lo que recién Claudio también llamaba la transferencia de recursos a un puñado de empresarios amigos del presidente. Eso se nota, ¿no? Ese cambio. ¿Qué pasa en el caso de las tarifas? Viste que es un tema que se ha debatido. Las tarifas se dolarizaron en el momento de Macri. ¿Se van a congelar? ¿Qué está? Es un tema bastante álgido. No, es un tema que se está analizando. Yo no podría decir qué es lo que se va a hacer ahora, pero se está analizando. Hay un compromiso de campaña de desdolarizar las tarifas, como le dijo Alberto abiertamente. Bueno, Axel Kicillof tiró para atrás, retrotrajo, para decirlo correctamente, un aumento que había anunciado Vidal en los últimos días de su mandato, y me parece que ahí va a haber que ser claros, digamos. No alcanza con congelar las tarifas que están. Hoy hay gente que sigue pidiendo créditos para pagar la luz. Hoy hay jubilados y pensionados que tienen 7.000, 5.000, 4.000 pesos de luz en sus boletas. Y eso hay que resolverlo, porque si un jubilado tiene que pedir un crédito o se gasta su jubilación en la luz, es como dijo Axel también, eso es una estafa, no es una tarifa. Placer verte como siempre. Gracias. Gracias. Y volvemos a analizar este tema, ¿no? El aumento, que no es aumento, ahí lo explicaba bien Claudio Lozano, es otra cosa, digamos, una actualización. Por lo mismo que veíamos recién, que decía el señor Luis Echeverre, en ese entonces ministro de Agroindustria, que decía que, bueno, que como el país estaba en crisis, había que aumentar las retenciones, pero que esas retenciones, que le ponían un porcentaje más 4 pesos por dólar, claro, no son los mismos 4 pesos de septiembre de 2018 que los 4 pesos de hoy. Eso está más que claro y me parece que no requiere la menor explicación. Pero tenemos unas placas para repasar lo que tiene que ver con estos aumentos que dicen que están teniendo. Ahí lo tenemos, por ejemplo, soja. La soja en enero de 2018 pagaba una retención del 29,5%. ¿Qué es ese 29,5%? Es el 18% más los 4 dólares, los 4 pesos por dólar. ¿Qué pasó en diciembre de 2019 con el dólar como está hoy? Esa retención quedó en el 24,7%. ¿Por qué? Porque se licuó. Básicamente por eso. No hay mucha explicación para dar esa.
Es decir, los 4 pesos de enero de 2018 no son los mismos 4 pesos de diciembre. ¿Cuánto va a ser la retención que anunció el gobierno por decreto? 30%. O sea que aumento cero. Esto es, creo que gráficamente, la explicación más clara de lo que estaba contando recién Claudio Lozano. ¿Qué pasa con el trigo, por ejemplo? Enero 2018, 0%, 6,7% en diciembre. Ahí lo tenemos, pasa al 12% la retención. Tiene que ver también con un tema de licuación. Y por último el maíz, que es casi el mismo caso. Es lo mismo que el trigo, 0%. Además, hay un dato acá que me parece que lo que se está buscando también con las retenciones. ¿Qué pasó en aquel entonces cuando pusieron las retenciones? ¿Se acuerdan con el precio del pan? Porque hay un valor que obviamente, ¿qué hacen los después? Cuando te van a cobrar el pan que necesita el trigo, te aplican el valor de exportación. Y es por eso que el pan se fue al precio al demonio. Porque está aplicado, está prácticamente dolarizado, Claudio. Sí, por eso hay que hacer una diferencia. No hay aumento en el caso de la soja. Sí hay aumento en el otro caso, porque esos productos son, esos cereales, trigo y maíz, son insumos de otras actividades. Claro. El caso del trigo, el caso del pan, sí. El caso del maíz, pues en el caso del pollo. Pero digo, cuando vos no tenés retenciones para esos productos, lo que haces es levantar el precio del resto de la cadena de producción. Consecuentemente, acá sí hay una captura de renta respecto a una renta extraordinaria que se había permitido en la baja de retenciones general que hizo Cambiemos. Hay un intento de ubicar para que en todo caso aquellos productos que tienen que ver con mayor valor agregado, las materias primas, no se lleven el grueso de la torta. Y obviamente esto defiende la mesa familiar, defiende el valor del pollo, defiende el valor del pan, defiende el valor de los productos que efectivamente consumimos. O sea, hay actualización en el caso de la soja, hay aumento de retenciones en aquellos productos o cereales que son insumos de otras producciones. Alberto Fernández, el presidente de la Nación, habló justamente de las retenciones. Esto decía. En verdad nosotros lo único que estamos haciendo es dejando en pie las retenciones que existen, quitándole una limitación que Macri había puesto en su momento cuando el dólar valía la mitad de lo que vale. Entonces, lo único que estamos haciendo es dejando en pie las retenciones que puso Macri, ni más ni menos. Es que Macri había puesto una limitación con un peso, una suma fija de 4 pesos por dólar, en un momento en que el dólar valía menos de la mitad de lo que vale hoy. Entonces, lo que hay que entender es que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y el campo también. Acá no estamos resolviendo las retenciones. Estamos solo ordenando lo que Macri hizo. Estamos dejando en pie lo que Macri hizo. No estamos agregándole más retenciones, poniendo más retenciones. No estamos haciendo nada de eso. Daniel, ¿qué otro sector necesita hacer un esfuerzo ahí, como decía el presidente? Parece que durante la campaña el mismo presidente ha planteado algunas señales claras vinculadas con los intereses de las LELIC. Hay cuestión de observar quienes seguramente Claudio lo sabe mejor que yo, sectores que han tenido enormes rentabilidades e ingresos durante estos 4 años. Acá no hay que ser neutro, ¿no? Si hay que defender a los trabajadores y a los sectores más humildes que han sido la base social que acompañó este proceso de cambio. Hay otros sectores que han tenido enorme rentabilidad, que hay que encontrar mecanismos para que tengan ganancias razonables, ¿no? Porque casi un saqueo como el que se vivió estos 4 años. Yo he intentado explicar, ¿no? Porque enseguida uno dice el campo, ¿no? Y uno que interpreta, el campo es muy amplio. Es decir, no son todos grandes exportadores. Diría que es un porcentaje mínimo los que exportan la soja, el trigo, el maíz. Después tenemos pequeños y medianos productores que no son tan ganadores como piensan o que muchos dicen el campo. Entonces me parece que acá vale la pena aclararlo esto, Claudio.
Sí, no, creo que el campo es un universo sumamente heterogéneo. Es bueno decir que hay trabajadores en el campo. Exactamente. Y que casualmente no viven situaciones de abundancia como los grandes exportadores. Y como vos bien decís, una cosa son las grandes comercializadoras de cereales, que son las que pagan estas retenciones, otra cosa son los grandes productores. Tenés grupos empresarios que articulan ambas cosas, grandes extensiones de tierra, gran capacidad productiva y al mismo tiempo capacidad de comercialización. Tenés pequeños y medianos, tenés el universo de campesinos y de poblaciones de pueblos originarios que producen en el sector agrario y tenés trabajadores. Digo, la situación es muy diversa dentro del sector, estamos hablando de un puñado sumamente reducido, te diría, para hacerte, alrededor del 10% de los productores de soja deben... 10%, nada más. El 10%, y creo que estoy exagerando, debe concentrar cerca del 80% de la producción de soja en la Argentina. Así que la concentración es brutal en ese sentido. Así que en ese sentido, me parece, y respecto al punto que le preguntabas a Daniel, digo, el otro tema que está en discusión es el impuesto a los bienes personales, que tiene que ver con el patrimonio y con las fortunas existentes en la Argentina. Digo, hay multimillonarios en la Argentina. Esto también es bueno dejar ahí. Cuando uno mira la revista Fortuna, donde aparecen los multimillonarios del mundo, aparecen unos cuantos argentinos ahí adentro. Bueno, tenemos unos 20 familias que tienen miles de millones de mangos acumulados. Bueno, el impuesto a los bienes personales prácticamente había desaparecido en el caso de la gestión de Cambiemos. Aparentemente en el proyecto que va a entrar va a haber una suba de la alícuota de bienes personales para estos sectores, entre otras cosas porque hubo un blanqueo, en donde el blanqueo que hizo Cambiemos permitía que blanquearan sin pagar impuestos, pero dejando la guita en el exterior. Por lo tanto, con esa información, a los que tienen la guita en el exterior, la alícuota de bienes personales va a cobrarles más. Aquellos que la traigan y que la destinen a inversiones, les va a cobrar menos. Consecuentemente, digo, me parece que hay un intento, hay una propuesta de tratar de orientar algo que es imprescindible hace demasiado tiempo en la Argentina, que es modificar el esquema impositivo del país. El neoliberalismo permanentemente dice que la carga tributaria es alta, y efectivamente es alta para los comunes mortales, los que pagamos impuestos en el consumo, o los pequeños y medianos productores o comerciantes, pero los que no pagan, como sí pagan en buena parte del planeta, en los países más desarrollados, son los sectores que tienen capacidad económica, que tienen fortunas, patrimonios y ganancias extraordinarias. Esos en la Argentina no pagan lo que deben pagar. Le dejo una pregunta picando Hilario, que ahora me la va a responder. Mañana se junta la mesa de enlace. ¿Se acuerdan la mesa de enlace? Las 4 entidades, que la fuerza, que cortaban las rutas. Ahora te voy a preguntar, mañana se van a reunir, si tiene la misma fuerza que aquel entonces. Pero ahora vamos a venir con eso. Me voy a saludar a Sergio Romero, él es el secretario general de la Unión de Docentes Argentinos. Sergio, un placer verte como siempre. Gracias por venir. Una de las medidas es la doble indemnización por 180 días. Quiero, antes de meterme concretamente en el tema de educación, eso, ¿qué te parece esa medida? Bueno, es un principio solidario en el medio de la emergencia, ¿no? La Argentina está sumergida en un pozo en la economía muy tremendo, entonces todas las medidas que tiendan a preservar el empleo y a generar también empleo, bienvenidos sean. Yo creo que esta es una medida de la coyuntura que corresponde, pero también hay que trabajar muchísimo, empezar a generar empleo. Mirá, nosotros en la Confederación General del Trabajo hace pocos días estuvimos reunidos con empresarios de la pequeña y mediana empresa y tienen serias dificultades para sostener sus emprendimientos. Exceso en el pago de las cargas sociales, les cuesta mucho pagar salarios. O sea, me parece que esta medida es un principio de solidaridad en la emergencia, pero hay que empezar a trabajar en el sostenimiento de quienes generan empleo, así pequeñas y medianas empresas, los emprendedores. Hay que fortalecer ese sector de la sociedad, ¿no? Todos sabíamos que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, daba su cátedra en la Universidad de Buenos Aires, que tiene que ver con Derecho, lo siguió haciendo, y esta semana sorprendió, porque claro, hasta donde nosotros lo veíamos, él no era presidente. Entonces decían, bueno, ¿qué va a hacer ya siendo presidente? ¿Podrá? Bueno, esta semana se lo vio justamente tomando examen final, en la cátedra que él dio durante todo el año. A mí me pareció un gesto enorme por parte del presidente de la Nación, ¿hacia qué? Hacia la educación pública.
porque fue el presidente, ¿no? Y después nos imaginamos mil situaciones, los alumnos sentados ahí con el presidente tomando el examen, pero quiero ver si Sergio interpreta lo mismo que yo, digo, esto es una defensa, digamos, y una revalorización a la educación pública, Sergio? Mirá, es muy motivante lo que pasó, comparto totalmente lo que decís, es esperanzador tener un presidente de la nación docente. Es decir, la educación pública en la Argentina está prácticamente diezmada, ha caído en una profunda crisis y necesita la intervención rápida del gobierno, del Estado, para empezar a desandar un camino que nos lleve a la calidad educativa. Pero aparte de un programa educativo, que seguramente el presidente de la Nación lo tiene, hay que atacar fuertemente las necesidades coyunturales. Es decir, estamos en el medio, a veces, no exagero el término, de la nada, yendo tanto los docentes como las niñas y niños a recibir aprendizaje. Establecimientos, unidades escolares en las peores condiciones. Esto te hablo en todo el país, porque se ha hecho foco fuertemente en provincia de Buenos Aires, que ha habido hasta fallecidos por infraestructura deficiente. Esto pasa en todo el país, pasa en Chaco, pasa en Misiones, en todos lados. Entonces hay que fuertemente empezar a trabajar en infraestructura, mejorar salario. Vos fíjate, la Argentina, el 65% de los docentes son sostén del hogar, o sea, es el salario principal en esa familia, en ese hogar. Y hoy tenemos un salario inicial en la República Argentina de 20.250 pesos. Y te agrego, para conocimiento, lo que es el salario básico en algunos lugares deprimente, que es con lo que en definitiva se termina jubilando un docente. Claro. Por ejemplo, para que tengas una idea, Santiago del Estero, el salario básico 8.900 pesos, el salario básico en Misiones 5.800. Entonces me parece que hay mucha tarea por delante, pero somos optimistas porque tenemos un colega que seguramente va a tomar las medidas pertinentes en este sentido, ¿no? Ahora cuando venga te pido un minuto. Sí. Te voy a preguntar justamente eso, porque fue el propio ministro de Educación, Nicolás Trota, que hizo como una especie de consulta pública. Ahora vamos a hablar de ese tema. Y yo le decía a Hilario y le preguntaba por la reunión que va a haber mañana de la mesa enlace, ¿no? Mesa enlace, 4 entidades, ¿se acuerdan en aquel momento que paraban rutas, cortaban el país prácticamente? Mañana se reúnen, por lo que muchos titularon hoy aumento de retenciones. Ya Claudio se encargó de mostrarnos cómo no es así. Y La Nación, por ejemplo, ¿qué dice La Nación? Suba de retenciones. La mesa de enlace se reúne de urgencia y los productores quieren movilizarse. Parece como un título de hace muchos años, ¿no? ¿Qué poder tiene la mesa de enlace, Hilario? Mira, internamente no conozco bien la situación de cada organización respecto a sus bases. Lo que te diría son dos cosas. Lo que es distinto respecto a ese momento es el contexto en el cual se da esta situación. En el 2008, Argentina venía de 5 años de crecimiento, de la situación económica era cada vez mejor, el gobierno estaba con mucha fortaleza. Entonces, me parece que en ese contexto el intento de recaudar más impuestos, que es una de las visiones de las más importantes que se vio ese conflicto, fue resistido por mucha gente, no solo por la gente del campo, sino por otra gente no afín al gobierno, incluso por alguna gente afín al gobierno en ese momento. El contexto hoy es otro. O sea, Alberto Fernández está en una situación más parecida al 2001-2002, es decir, donde la idea de que hay que hacer un esfuerzo y tienen que hacerlo cuenta con un... Es que no tiene margen tampoco. Es que no tiene margen, como decir. Ahora, sin embargo, hay otro tema en el fondo que no hay que es lo que genera, creo que, suspicacia, que hay que tener un cuidado especial. Yo creo que el conflicto de la 125, digamos, la modernidad, la actualidad política, la política contemporánea se reconfiguró entre la crisis del 2001 y el conflicto de la 125. Entre esos dos hitos, así como existió un 17 de octubre que parió una nueva 50 años de política argentina, entre el 2001 y el 2008 se reconfiguró una de las posturas más fuertes, de las posturas de los bandos más fuertes de la sociedad argentina. Y hay uno de esos que está claramente ahí, el campo, digamos, como el nuevo antiperonismo, ocupó un lugar central a partir de ese momento. Entonces, el riesgo de hecho, es que generaron hasta legisladores, el campo generó en su momento, digo, hoy
algunos que es senador nacional. Digo, La o sea, base de sustentación de Juntos por el Cambio Tiene que ver con haciendo eso. Entonces, están metiéndose tocando lugares sensibles, digamos, ¿no? Yo creo que de todos modos no veo que la mesa de enlace tenga consenso en ese momento. ¿Y qué puede pedir, Claudio? Porque digo, ¿Cómo? ya dejamos claro con los números que aumento no hay. ¿Qué pueden pedir? ¿Qué? ¿Qué pueden pedir, Diego? No, yo creo que Una no proclama tienen- política. No tienen margen porque además en la estructura general del poder económico hay sectores muy importantes que incluso están con problemas en sus balances, en su realidad, en los balances que tienen los grandes formadores de precios, en los valores patrimoniales de las empresas que se han caído a pedazos en los últimos tiempos. Yo no veo que tengan, como sí tuvieron en aquel momento, la capacidad de expandir su reclamo para que fuera algo sostenido por el conjunto del poder. Me parece que no es así. Lo que sí me parece que es importante tener en cuenta, porque del mismo modo que dije antes, acá no hay aumento, hay actualización, sí hay que discutir un aumento, pero eso tiene que estar debidamente segmentado, porque el campo no existe como tal. Claro. Hay distintos sectores y la segmentación implica que no es lo mismo la soja que otro tipo de producciones y que no es lo mismo un gran productor que un pequeño o mediano productor. Por lo tanto, segmentar las retenciones por tipo de producto y por tipo de productor es absolutamente indispensable en cualquier discusión respecto a cómo capturar renta del campo. O sea, acá hay una actualización de una retención que es absolutamente moderada, del mismo modo que lo fue la que instaló Cambiemos en su momento en el 2018 por exigencia del fondo, porque no podían estructurar las cuentas públicas de manera razonable. La discusión respecto a que aporten es lo que viene ahora, y esa debe ser debidamente segmentada para no englobar al campo en un solo lugar y que en todo caso queden, queriendo o no queriendo aportar, En ese 10% que vos aquellos que hablabas. son los dueños de buena parte de la renta del sector agrario. ¿Coincidís, Daniel? Sin duda, pero aparte hay que poner un contexto, que me parece que es el que todos percibimos, que estamos en una tragedia social enorme. Esto no pasaba en el 2008, de esto la sociedad tiene perfecta claridad. Estamos caminando por una cornisa, nosotros íbamos derecho a caernos y el proceso electoral permitió que transitemos un atajo de ese precipicio. Ahora estamos en el borde. Entonces acá hay que construir un puente para transitar y para no caernos, y la sociedad lo tiene claro que la prioridad es el hambre, tiene claro que hay que fortalecer ingresos, tiene claro que hay que fortalecer el salario de los trabajadores. Entonces me parece que hoy hay algunos sectores que tienen que comprender que no es momento para poner palos en la rueda, que es momento para ser sosegado, para entender que hay que poner el hombro, y si así no lo hiciere, me parece que la sociedad los va a castigar. La sociedad va a señalarlos claramente como unos avaros, como unos absolutamente sectores que piensan solo en la de ellos cuando una comunidad está en crisis. Parece que ese es el elemento que está claro. Estamos en una tragedia, estamos en el medio de una emergencia, hay emergencia alimentaria, hay gente que no tiene para comer, más de la mitad de los chicos son pobres, en la provincia de Buenos Aires el 30% ronda el desempleo en los pibes. Entonces, en ese marco, que patalen porque se le actualiza un impuesto, la verdad que es casi de miserable, ¿no? Gracias a los tres por haber venido. Un placer tenerlos como Gracias a siempre. Y le dejamos preguntando a Sergio Romero esta especie de consulta pública que lo hizo a través de la red social Twitter del ministro de Educación, Nicolás Trota. Vamos a verlo, así lo podemos tratar con Sergio. Tiene que ver con esto. Fíjense, dice Nicolás Trota: tenemos el enorme desafío de construir una educación que habilite mejores futuros. Es tiempo de consensos que permitan poner en valor lo que tenemos y arriesgarnos a transformar la educación. Para vos, y acá viene la pregunta y es la que le voy a hacer a Sergio, ¿cuáles deberían ser las prioridades educativas para la sociedad que soñamos? Bueno, está muy bien lo que expresa ahí el ministro. Cuando hablamos de consenso, te voy a poner un ejemplo claro. Nosotros estamos solicitando a viva voz se recomponga el ámbito paritario a nivel nacional. Queremos paritarias a nivel nacional. La paritaria nacional es igualadora, iguala salarios, posibilidades de estudio. La perdimos con la gestión anterior y vamos camino a recuperarla. Inclusive el propio presidente de la Nación ha
ha manifestado la posibilidad de poder recuperar este ámbito paritario. Pero estoy en condiciones de decirte que hay numerosos gobernadores que se están oponiendo a que se vuelva a constituir la paritaria nacional. Entonces, cuando hablamos de consensos, el ministro tiene que entender que el consenso tiene que ser de todos. Entonces, los gobernadores también quieren seguir con su quintita chica, ofreciendo salarios a la baja. Entonces, la paritaria nacional dice cuál es el piso mínimo, el salario mínimo que se puede pagar en todo el país. No le tienen que tener miedo los gobernadores a esto. Tienen que permitir que nosotros podamos establecer nuestro propio salario discutiendo con el empleador, en este caso con el Ministerio de la Nación. O sea, me parece que cuando hablamos de consenso tenemos que estar decididos todos, sindicatos, docentes, políticos, gobernadores. O sea, concuerdo totalmente con eso, pero tiene que haber un esfuerzo de parte de todos los sectores para que esto suceda, ¿no? Así que bueno, estamos esperanzados. No ves, en estos momentos no ves a todos en igualdad de condiciones, ¿no? De proponer, digamos, es como que todos están guardando la suya. No, nadie... Mirá, son los primeros pasos. Yo tengo entendido que esta semana que comienza va a haber una reunión del Consejo Federal de Educación, que reúne a todos los ministros provinciales. Mirá, yo te digo, se han sucedido, pero cuantiosas reuniones de esta naturaleza. Y ojalá, no quiero ser pesimista, ojalá esta reunión que se va a dar y las próximas que se den cambien este mapa real que tiene hoy la Argentina en materia educativa. Cuando yo dije en la primera consulta que me hiciste, la Argentina está en una profunda crisis educativa, no te quepa ninguna duda de que así es, en materia de infraestructura, de salario, de formación, y hay ausencia casi absoluta del Estado Nacional para formar y capacitar a sus trabajadores, en este caso a los docentes. Yo creo que dentro de las políticas públicas debe haber una principal atención en lo que es la educación. A mí me parece esto, sin querer magnificar, a mí me parece que le ha tocado al ministro de Educación una de las tareas más difíciles y de manera comparativa con otros ministerios me parece que es la más complicada de todas, porque estamos en una crisis profunda y va a tener que ser amplio, va a tener que ser convocante, tener paciencia, que los gobernadores se pongan de acuerdo, que los ministros hablen el mismo idioma. Fíjate vos cuántas reuniones de Consejo Federal hubo en este 2019 que se terminó. Mirá la crisis que tuvimos en Chubut. Sí, claro. Una crisis tremenda de salario, chicos sin clase que promocionaron sin ir a la escuela. Es decir, no sirvieron de nada esas reuniones. Entonces, lo que digo es, cuando hablamos de consenso, todos tenemos que ir con la misma voluntad a la mesa y con la posibilidad de solucionar este tipo de problemas, ¿no? Un placer verte como siempre, por Sergio. favor. Gracias. Gracias. Nosotros nos vamos a la pausa, enseguida seguimos con Juan Enrique para hablar de los datos económicos de la semana y de algo que se conoció también esta semana, pero cómo va a seguir el tema inflación. Ya venimos.